Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todos aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, saber observar y saber exigir la buena arquitectura. Comparte conmigo, como de costumbre, nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, primero debo comenzar excusándome si oyen que mi voz falla, pero en este momento yo fui diagnosticado positivo con COVID y llevo como 3 días tratando de superar esta situación. Todo está bien, ya vamos saliendo de eso, pero de vez en cuando la voz no me acompaña, o sea que pido mis excusas si me ven fallar. Jesús, esta es el final de una temporada. Quizás los que nos escuchan y los que nos ven no lo saben, pero estamos al final del semestre y estamos concluyendo el día de hoy, el último día de mayo del semestre, último jueves de mayo del semestre, concluyendo nuestra temporada para este semestre de primavera. Y ahora tú te vas a tomar unas merecidas vacaciones de 2 meses, o sea que no me dejas solo con esta encomienda. Y como me dejas solo con esta encomienda, pues yo casi que te voy a dejar solo con la encomienda del programa de hoy. Y la encomienda es una encomienda importante. Jesús, en este semestre y en estos programas hemos hablado de muchos temas interesantes. Hemos hablado de la arquitectura moderna, del principio y la razón de la arquitectura moderna, de dónde surge, desde cuándo surge, cómo llega a América, cómo se manifiesta en los distintos extremos de América, América del Norte, América del Sur, incluso el Caribe nuestro, cómo se manifiesta en Puerto Rico. Hemos hablado de otras alternativas arquitectónicas que ocurrían más o menos al mismo tiempo. En fin, hemos tocado muchos temas que yo estoy seguro que en la mente de los que nos escuchan, aunque sí les debe de haber llegado, quizás hay algunos grados de confusión en términos de cómo uno se amarra con el otro y cuál es la relación de uno con el otro. Y yo no te puedo dejar ir al final de esta temporada sin que nos ayudes a dar un poco de coherencia a todos estos pensamientos. Sin más, para no abusar de mi voz, de mi garganta, y para no abusar del tiempo, te doy la oportunidad de que nos ayudes a eso, nos ayudes a dar coherencia a lo que ha sido la experiencia de toda una temporada. Claro que sí, déjame presentar algunas imágenes. Bueno, ciertamente es monumental tratar de establecer una postura general para explicar todos los movimientos, todos los estilos que han ocurrido tanto en Europa como en las Américas. Pero vamos a dedicarnos a los que hemos discutido durante el semestre solamente. Claro. Durante la temporada. Claro. Yo creo que es importante tratar de retomar lo que es un periodo muy importante para la arquitectura tanto en Europa y en Puerto Rico,
También para el resto de las Américas, la década de los años 20. Y para los que nos escuchan, los que nos están viendo, deben recordar que esta época fue de gran producción, de gran, yo diría, inconsistencia en tratar de establecer cuál es el lenguaje arquitectónico de la época, porque recuerden, a principios del siglo XX ya había ocurrido la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y ya para la década de los 30 y 40 estaría pasando la Segunda Guerra Mundial. So que es un momento de gran producción arquitectónica, de establecer posturas que están en competencia sobre qué debe ser esta arquitectura del siglo XX, versus lo que está ocurriendo, ¿verdad? Lo que queremos ser, ¿verdad? Y más en Puerto Rico, porque era tratar de construir una cierta identidad de principios del siglo XX, que lo logramos muy tarde, pero lo logramos. Eso sería ya en la década de los 40. Así que para los que nos están escuchando, nos están viendo, deben recordar que gran parte de la expresión de la arquitectura del siglo XX en Europa tuvo una dirección muy particular, ¿verdad? Una mirando hacia el futuro por esta introducción de nuevas tecnologías y, claro, la herencia de la revolución industrial, ¿verdad? Que afectó a la estética de cómo tú ensamblas inclusive un edificio. Que, por ejemplo, un gran ejemplo de esto es, como producto, es el Art Nouveau, que es un estilo moderno, y siempre me encanta mostrar esta imagen del arquitecto Virto Horta en el interior del Hotel Tassel de 1893, en donde se ve esta expresión casi separándose haciendo una separación de una expresión de la arquitectura altamente historicista hacia una proyección de un espacio nuevo, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, en la década disculpen, en el siglo XIX es diferente. Nosotros deben recordar que en 1898 tuvimos la guerra hispanoamericana, o sea que pasamos de un régimen español a un estadounidense. Por lo tanto, ese tren de la modernización nosotros no participamos tan activamente, ¿verdad? Por lo que estas influencias de las nuevas tecnologías y la industrialización nos movilizó hacia un reavivamiento de estilos arquitectónicos, ¿verdad? En vez de proyectarnos hacia el futuro. Que en este caso, el estilo principal fue este revival español a principios del siglo XX. Y que, curiosamente, tenía una motivación particular, ¿no? Ciertamente se quería adquirir o expresar una modernidad para esta arquitectura, pero que no abandonara el pasado, ¿verdad? Versus la arquitectura moderna que sí, en el contexto de Europa, sí quería desconectarse del pasado y proyectarse hacia el futuro, ¿verdad? Pero este revival español, deben recordar que está dentro de este concepto de referencia hispano-mediterráneo, que tiene una combinación de todas partes, ¿no? Tiene de España, de México, Estados Unidos, Portugal, tiene rasgos arábicos, italianos, mayormente renacentistas. Y que en el caso de Puerto Rico, ciertamente esta expresión de esta arquitectura de revival español, que por ejemplo, un gran ejemplo que me fascina es la aduana de San Juan de 1924, que intenta establecer un proceso de asimilación, ¿no? Que yo diría que si tú quitas esos gestos del techo de dos aguas, las tejas, y solamente dejas ese blanco, ¿verdad? Ese muro tiene una actitud moderna de la época. Y deben recordar que gran parte de los arquitectos del siglo XX no fueron educados en Puerto Rico, fueron educados en Estados Unidos, en Europa. O sea que era muy normal que de las influencias que ellos aprendieron, reinterpretarlas para traerlas a sus respectivos hogares. Oye, otro ejemplo de cómo se reivindica, ¿verdad? O tratar de establecer una conversación con el pasado, como la antigua Escuela de Medicina Tropical en Puerta de Tierra, en donde, de nuevo, tiene este gesto de presencia casi que monumental, pero tratando de recuperar esos detalles particulares
de la herencia hispano-mediterránea. O como sería la Cruz Roja, el edificio de la Cruz Roja norteamericana, que fue completado en el 35, pero que es un gran ejemplo de esta arquitectura que se está movilizando, o inclusive puede ser un preámbulo de la arquitectura moderna ya en la década de los 40. Oye, no sé si hay un comentario de No, parte de... hay varios comentarios, pero voy a intentar limitarlos hoy. Primero, de nuevo, por las limitaciones que tengo de voz en el día de hoy, por las que vuelvo a pedir excusas. Y por otro, porque lo que me gustaría es que tú obviamente tuvieras la oportunidad de cerrar esta temporada, ya que no vas a compartir con nosotros en los próximos 2 meses. Yo voy a tener muchas oportunidades de hablar. Pero hay cosas interesantísimas que estás diciendo. Está este contraste de lo que estaba pasando en Europa y lo que estaba pasando en Puerto Rico, que yo tengo que decir no es exclusivo para Puerto Rico, es para Estados Unidos y Norteamérica. Se debe en gran medida, yo creo que lo habíamos hablado en un momento dado, la necesidad que vive Europa de replantearse después de la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX y obviamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de reconstruirse una Europa totalmente destruida por las dos grandes guerras, realidades a las cuales Estados Unidos no estaba expuesto ni nosotros tampoco. O sea que nosotros podíamos, por decirlo de alguna manera, y no quiero que nadie se ofenda y pido disculpas de antemano, podíamos recrearnos en no repensarnos, pero el europeo tenía que repensarse, repensarse para una arquitectura de mayor eficiencia, más económica, más fácil de construir, más libre de ornamentos. No había tiempo de dedicarse a decorar la arquitectura, había que construir. Mientras en la misma época aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos en términos generales, podíamos todavía concentrarnos en revivir o mantener a flote aquellos estilos arquitectónicos del pasado y que eran altamente decorados, incluyendo una serie de componentes que no eran necesariamente funcionales, como ya sí lo planteaba Europa. Esto lo habíamos hablado, pero qué bueno que lo trajiste, porque es yo creo que si tú estás de acuerdo conmigo, es una de las grandes lecciones de esta temporada, la diferencia del movimiento moderno en Europa y por qué surge versus el movimiento moderno en Estados Unidos, en América en términos generales, pero en Estados Unidos y Puerto Rico obviamente de rebote. Por eso estos dos contrastes de lo que está pasando en un lugar y en otro al mismo momento. Pero adelante. Por cierto, quiero mencionarte que hay un gran proyecto que quizás debemos de tomar en la próxima temporada y que es el proyecto de la Central High, que yo creo que es uno de los mejores edificios en el área metropolitana de San Juan, y que es un gran edificio, majestuoso edificio, y que de nuevo ocurre en momentos donde Europa estaba planteándose hacía ratísimo un Bauhaus y demás, y que aquí todavía estamos con ese grado de ornamentación que es bello, yo no puedo decir, es bellísimo, pero que es un poquito anacrónico, y por anacrónico quiero decir está fuera de su momento. Pero adelante, por favor. Oye, pero eso es interesante porque de nuevo, yo creo que el cambio del régimen de español a uno norteamericano y que para esa época no están produciendo arquitectos locales. Cuando este arquitecto viaja para poder educarse, ya sea en Europa o en Norteamérica, su influencia mayormente es basada o en la Politécnica, en la Politécnica de París o la Escuela de Bellas Artes. Y ambas completamente radicales, modelos pedagógicos. La Escuela de Bellas Artes es mucho más, está muy intrigada con la vestimenta histórica del edificio versus
la Politécnica de París está mucho más orientada hacia la innovación, que esa fue una que motivó a grandes cambios, ¿no? Claro, lo que pasa es que el arquitecto puertorriqueño del momento, si me permites interrumpir muy brevemente, no se educa tanto en Europa. Esa era una Europa bastante destruida, venida a menos, no invitaba mucho. Y se educó mayormente en Estados Unidos en ambientes pedagógicos y bajo filosofías muchísimo más conservadoras y más resistentes al cambio. Si nosotros observamos el currículum vitae de nuestros arquitectos, que no eran muchos, podremos observar que la mayoría de ellos eran educados y formados en Estados Unidos en ambientes mucho más conservadores que los europeos del momento. Europa no estaba para recibir muchos estudiantes en esa primera mitad del siglo XX. Y eso quizás puede ser otro factor que entra en juego en esta realidad. Sí, no, definitivo. Pero curiosamente hay una conciencia de parte de estos arquitectos que están siendo educados afuera, como Pedro de Castro, que estudió en Syracuse, en donde inclusive su casa manifiesto Villa Caparra tiene ademanes, tiene gestos que son propios de la arquitectura moderna. Sí. Su Y que volumetría es bien moderna, o sea, cuando uno bueno, ve esa casa, la volumetría es bien moderna. definitivo, o sea, sería un excelente ejercicio remover todos los componentes que lo hacen un revival español y uno ve claramente ese gesto de arquitectura, de expresión de arquitectura moderna, ¿verdad? Pero con esto me gustaría culminar con esta comparación que me parece muy peculiar, que es una comparación que hago con la Villa Savoie de Le Corbusier, que ocurre en el 28, también la construcción en el 30, con la Villa Caparra de Pedro Alfonso de Castro y Bezosa. Ciertamente hay una condición una relación que entabla con el contexto, con el paisaje. Ciertamente la Villa Caparra no se eleva, pero ciertamente tiende a tener una expresión volumétrica, ¿verdad? Esta ligereza de la forma, esta estabilidad de las masas, y que buscan, al menos en esta etapa primaria de Pedro Alfonso de Castro, una funcionalidad, ¿no? Pero para que vea nuestro público lo diametralmente opuesto, ¿verdad? Lo que buscan cada uno de estos arquitectos de la misma época, pero obviamente utilizando estilos completamente distintos, ¿no? O como vemos inclusive el tratamiento del interior, que en el caso de Pedro Alfonso de Castro había una preocupación muy intensa sobre cómo utilizamos el espacio del atrio, ese patio interior, y cómo se relaciona con el espacio intersticial de la arcada, versus en el caso de Le Corbusier, hay una condición un poco más de sanitizar el espacio, cómo nos movemos fácilmente en el espacio de la cocina o inclusive el espacio de la terraza, ¿verdad? Que para Le Corbusier él era una persona altamente obsesionado con el sol. Pero de nuevo, dos actitudes completamente distintas al momento de diseñar un espacio arquitectónico. Para que vean que la motivación o cómo se concibe la arquitectura depende muchísimo de la aspiración que establezcan, ¿no? Le Corbusier ciertamente buscaba hacer una arquitectura mirando hacia el futuro con las tecnologías del momento, mientras que en el caso de Pedro Adolfo de Castro y Bezosa hay una proactividad en ser retroactivo, en mirar ese pasado y replicarlo, ¿no? Que yo creo que eso es una gran enseñanza de estos dos caminos, ¿verdad? Que ocurren en las Américas versus en Europa. Sí, no hay duda, y me matas con esta comparación. Aquí demuestras el gran valor que tiene incluirte a ti en este programa, la comparación entre la Villa Caparra y Villa Savoy, que ocurren en el mismo momento, las distintas actitudes culturales. Ciertamente estamos hablando de un lugar que siempre ha estado al frente en las últimas tendencias, como es Francia, Europa en términos generales, pero Francia en este particular.
y, y Puerto Rico, que a fin de cuentas pues es un ambiente más reducido, más limitado, más pequeño, pero y que estaba enfrentándose, como hablamos anteriormente, a esta dicotomía cultural que estaba tratando de alguna manera defender y aferrarse a lo que había sido, pero que ya pasó, gone with the wind, lo que el viento se llevó, ¿verdad? Pero, pero, pero sí, los niveles de exploración eran totalmente diferentes y la búsqueda de cada uno de los arquitectos en un mismo instante, en un mismo momento, dos arquitectos excelentes, era completamente diferente. Aunque tengo que decir que ambos fueron muy exitosos en el manejo de los espacios y en el manejo de los volúmenes y las texturas. O sea que es muy interesante. Pero sin más nada, se nos acabó la primera mitad, Jesús, muy interesante. Invito a todos los que nos están escuchando y viendo que se mantengan con nosotros para esta segunda mitad de Arquitectura en Blanco y Negro. Volvemos en unos momentos. Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Ahora, con la ayuda de nuevas tecnologías, además de escucharnos por radio, por Católica Radio, podrán también vernos a través de las redes sociales por YouTube. Nuevamente, como les deseé en un comienzo, espero que se encuentren bien y en salud. Y recuerden, Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad del programa continúa conmigo nuestro coordinador de la Unidad de Teoría e Historia, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos. Antes de proceder, quiero nuevamente excusarme si ustedes ven que tengo algún problema con la voz, porque estoy enfrentando algunas dificultades con la voz, o sea que me disculpan por eso. Estábamos en la primera mitad del programa, indicando que este es el cierre de una temporada, ya que a partir de hoy, pues Jesús se va a acoger a unas vacaciones de 2 meses durante el mes de junio y julio. Por lo tanto, hemos decidido dedicar este programa a recapitular, a recoger gran parte de los pensamientos o de las ideas que estuvimos compartiendo con todos ustedes durante esta temporada. Y estuvimos hablando en la primera mitad precisamente de las diferencias, aquellas que hablábamos en un principio del semestre, y las razones para esas diferencias entre la manifestación y la manera en que se producía la arquitectura del movimiento moderno en Europa con la manera en que se manifestó en América, las razones, qué fue lo que ocurrió, cosas que habían hablado ustedes, pero que quisimos un poquito recordarlas. Y terminó Jesús con una brillante presentación de una comparación entre la Villa Savoy y la Villa Caparra. Obviamente una de corte totalmente moderno y otra de corte de revival español, pero ambas residencias del mismo año, del mismo momento histórico. Sin embargo, parecerían que están hablando de dos épocas o dos periodos de la historia completamente diferentes. Terminamos y cerramos con eso, y entonces estamos ahora dispuestos a seguir escuchando a Jesús en su programa de cierre de temporada. Jesús, no tomo más tiempo, por favor, continúa. Claro que sí. Esa comparación de la Villa Caparra con la Villa Savoy creo que me parece pertinente porque curiosamente la Villa Savoy, como todo edificio moderno de principios del siglo XX, estaban interesados en cómo establecer esta expresión de la arquitectura del futuro, ¿no? O al menos una arquitectura cuya estética esté atemperada a los tiempos, ¿verdad? Y a los cambios de tecnología, etcétera. Pero curiosamente en Puerto Rico, como en Estados Unidos, en ciertas partes de Latinoamérica, los reavivamientos, en específico el revival español tiende a
replicar componentes y artefactos de una arquitectura del pasado, ¿no? Por lo que me gustaría presentar un breve precedente de cómo es que la arquitectura moderna, al menos la europea, en su futuro, ¿verdad?, se replica a sí misma y la implicación que eso tiene con la teoría de la arquitectura, que yo creo que es una mejor forma de culminar esta temporada. Entonces, tenemos el famoso pabellón de Barcelona, o el pabellón alemán de 1929, que fue diseñado para la Exposición Internacional de Barcelona, que era básicamente crear un espacio para poder recibir al rey y reina de España. O sea que era no solamente una oportunidad para que Alemania del 29 pudiera reafirmar su presencia a nivel internacional, pero también una oportunidad que vio el arquitecto alemán Mies van der Rohe para repensar cuál es esta arquitectura moderna, especialmente una de carácter alemán, ¿no? Por lo que hace esta propuesta que es, hace una ruptura con elementos historicistas y propone este lenguaje de una expresión casi mínima, ¿no?, de los elementos típicos de la arquitectura. Y que, por ejemplo, pueden ver esta imagen que reciben al rey y la reina de España. En esta imagen no está, Mies está en la esquina, mirando, observando como en segundo plano, que es muy curioso. Durante la documentación de la visita de los reyes de España, el Mies estaba casi como en un segundo plano, a veces no estaban en la fotografía. Pero lo principal de este pabellón es por ejemplo, muestro imágenes sobre la construcción del mismo para que vean cuáles eran esas estructuras y materiales nuevos que están siendo aplicados para poder alcanzar esta expresión de este nuevo edificio, que su propósito principal era ser efímero, no un elemento eterno, ¿verdad?, para tenerlo en la posteridad. Y alcanzando esta expresión del interior con la utilización de mármol y ónixes que establecen una reflexión y continuidad del espacio arquitectónico. O sea, para mí este espacio era uno a la altura del rey y la reina, ¿verdad? Curiosamente, también para el diseño de este pabellón, Mies diseña un mueble, ¿verdad? El mueble de Barcelona, que para mí, o ante los ojos de Mies, esto era un trono digno para un rey y una reina, ¿no? Pero obviamente desde la óptica de la modernidad, ¿no? Inclusive, cómo es que esta arquitectura europea, de la arquitectura moderna, repiensa la configuración de los espacios, como podemos ver en esta planta, que es una de las pocas recreaciones del pabellón original del 1929, porque curiosamente cuando se desmantela el pabellón, no queda rastros de nada, lo único que queda es una huella de la columna cruciforme del pabellón, uno que otro dibujo incompleto de perspectivas, como la que muestro aquí, que fueron hechas por Mies. O sea, que este pabellón queda en el olvido. O sea, no sé si hay un comentario sobre Yo, eso, yo, yo, si no comento algo, exploto, yo creo. La verdad es que es un abuso intelectual de parte tuya traer el pabellón de Barcelona en el 1928, 1929. Yo quiero que la gente se ubique. ¿Qué era lo que estaba pasando en América? ¿Qué era lo que estaba pasando en Puerto Rico? Cuando, no sé si nos puedes enseñar la primera imagen que tú tenías, cuando en Barcelona, Alemania, se plantea un pabellón como este, tan sencillo, tan minimalista, para hablar del futuro. Estamos hablando de una Alemania que había salido destruida de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, y que estaba en un proceso de reconstrucción. Para luego, a mí me parece que las comparaciones con el contraste con la arquitectura española de fondo, y en contraste con las cosas que estaban pasando en Puerto Rico, estábamos viendo la Villa Caparra del 28,
podemos ver los contrastes abismales que hay en términos de propuestas de arquitectura, ¿verdad? Nadie se creería que todo esto está pasando al mismo tiempo, pero, y este es el comentario que quiero hacer, incluso con lo que sucede en Alemania posteriormente, vamos a estar claros que esto es previo a la Segunda Guerra Mundial y previo al nazismo. Y en el nazismo tenemos a la arquitectura del nazismo que era básicamente planteada por el arquitecto insignia de Hitler, que era Albert Speer. Y Speer es un arquitecto que es todo lo contrario a esto. Estamos hablando de arquitectura mucho más federal, hay mucho robo de ideas de la arquitectura imperial romana, es un volver para atrás, es un abandono de todo este vocabulario que ya estaba planteado en el 28 y que se olvida y se borra completamente. Esto es importante decirlo porque es precisamente por eso que arquitectos como Mies van der Rohe o como Walter Gropius o como Le Corbusier tienen que irse de Europa durante la Segunda Guerra Mundial porque esta arquitectura no tenía cabida en Europa. Y es estas las ideas que llevan entonces a los Estados Unidos conservadores del momento, que realmente les cuesta trabajo a Estados Unidos asimilar estas nuevas propuestas, esta nueva estética, y entran y son tan revolucionarias que entran en contraste no solamente con los arquitectos más conservadores de Estados Unidos, sino con los arquitectos más avant-garde de Estados Unidos, entonces, que quizás el más de avanzada que podemos sacar Frank Lloyd Wright, y no llegaba a estos niveles de minimalismo. O sea que yo no sé si los que nos escuchan, los que nos ven, se dan cuenta de cuál es la capacidad visionaria de estos arquitectos en el 28. Pero esto hoy en día sería una arquitectura que cualquiera de nosotros reconocería como arquitectura contemporánea y no lo es. Es arquitectura del movimiento moderno. Pero adelante, por favor. No, realmente unas observaciones importantes. Curiosamente, el impacto de este pabellón ha sido tanto que no es hasta en la década de los 80 se propone hacer una reconstrucción. O sea, y los que, debo recordarlos, los que nos están viendo, nos están escuchando, que rastros de lo que quedaba de este edificio eran muy pocos, ¿verdad? Lo que había mencionado como la huella cruciforme que era de la columna era muy típica que Mies la aplicó en el pabellón y en otras viviendas en Europa, y rastros como dibujos nada más, ¿no? So que casi fue un proceso de excavación, ¿no? Tratar de llegar al mismo detalle, que inclusive los arquitectos a cargo como Ignacio Sola Morales, Cristian Cirisi y Fernando Ramos pasaron por este proceso de investigación de buscar dónde es que consiguieron los materiales, los ónixes, los mármoles, hasta el vidrio que se utilizó para hacer el pabellón, y realizar esta aproximación del pabellón original, ¿no? De 1929. Sin embargo, hay algo que afecta cómo entendemos la arquitectura. O sea, nos cuestionamos si al final esta réplica sigue siendo el pabellón de Barcelona o es otra cosa, ¿no? Hay algo muy peculiar porque si vemos en contraste el revival español, que es una actitud de replicar componentes, elementos, ¿verdad? Un cierto lenguaje que se puede traducir físicamente, tienden a ser muy diferentes, ¿no? Inclusive tienen una expresión un poco
opuesta a lo que sería una arquitectura española propia, ¿no? Sin embargo, lo que lleva a esta arquitectura moderna a replicarse a sí misma, esta capacidad de que uno puede intervenir en el mismo pabellón de Barcelona y convertirlo en otra cosa, como por ejemplo esta instalación del 2017 de los arquitectos Anna y Eugenie Bach, con esta propuesta de Missing Materiality, que era esta propuesta para recubrir y eliminar, ¿verdad?, la materialidad original para alcanzar un estado hasta, yo diría, conceptual, ¿no? Casi que liberando el espacio verdadero, moderno, que había pensado Mies, no tanto en su construcción, pero también lo que había visualizado en sus dibujos, ¿no? Que es como llevar esta arquitectura a su estado de concepción. O inclusive en la misma época, en el 86, tenemos a un arquitecto holandés que se llama Ren Koolhaas, que tiene una oficina que se llama Office for Metropolitan Architecture, de forma abreviada OMA, que hace una propuesta para la Triennale de Milán en el 86, que replica el pabellón de Barcelona, pero hasta modifica su forma, proveyéndole esta curva que inclusive le dota otro programa, otro uso a ese pabellón, ¿no? Que nos lleva a esta capacidad de modificar algo existente, pero le puedes proveer nuevos usos, nuevas funciones, nuevos programas, ¿no? Y que resulta algo totalmente distinto, ¿no? Al final del día, que es exactamente lo que ocurre en Puerto Rico con estos reavivamientos arquitectónicos, pero ciertamente es completamente distinto lo que ocurre en el caso de cómo la arquitectura moderna europea se replica a sí misma para algo que en esencia se proyecta al futuro, ¿no? Nada, y con eso quisiera terminar. No sé si hay un comentario Bueno, sobre... fíjate, recojo lo que acabas de decir, es un pensamiento que tengo que admitir, me inquieta bastante, en términos de que yo no estoy tan seguro si es aplicable exclusivamente a la arquitectura del movimiento moderno. Ciertamente se entiende muy bien por los excelentes ejemplos que tú has compartido con nosotros. Pero aparte de eso, yo creo que quitando esa inquietud y dejándola de lado, yo creo que lo que más me interesó, y si puedes volver a cuando hay la propuesta de borrar la materialidad, ahí, la siguiente imagen, bueno, en ambas funciona. Yo me pregunto, al ver esta imagen, cuán viable es la propuesta de la arquitectura sin la inclusión de materiales específicos. Es más, yo me pregunto si nosotros los arquitectos y en el próximo ejercicio de diseño que yo haga con alguno de mis proyectos, voy a ver si yo los proyectos los pienso sin materiales. Es como cuando le hacen a uno la pregunta, ¿tú sueñas en colores o a colores o no? ¿Verdad? Y esto es lo mismo. Yo no recuerdo de mis proyectos si cuando yo los conceptúo, incluyo, programo de alguna manera su materialidad de inmediato, si ya lo tengo. O si esa materialidad viene después y en realidad esas primeras opciones conceptuales están libres de textura y libres de color. Y la textura y el color son asignaciones que uno hace posterior y predomina mayormente las luces y los planos y las superficies. No sé, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es tu entendimiento de la cosa? Bueno, no quisiera extenderme, pero
Tu observación es una inquietud que yo también tengo. Curiosamente, arquitectos españoles como Rafael Moneo tienen este hábito al conceptualizar o dibujar una idea, hacen un croquis, un sketch que define la expresión del edificio, pero sin sugerir materialidad, ¿no? O sea que hay un momento muy importante en la arquitectura en donde se define la idea y que no hay nada, ¿verdad? Que exacto, no hay materialidad. Es correcto. Exacto, es curioso. Yo me voy a fijar la próxima vez que esté trabajando un proyecto de cuán influenciado yo estoy con los materiales y con la textura. Bueno, Jesús, no solamente se acabó el programa, se acabó la temporada. Quiero agradecerte a ti el que me hayas acompañado durante todo el semestre. Una excelente participación. Ciertamente te lo agradezco y estoy seguro que todos los que nos escuchan durante esta hora y nos han escuchado y nos han seguido durante todo el semestre lo agradecen de igual manera. Le añades valor al programa y esperamos contar contigo nuevamente en agosto. Sin más nada, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Yo, sin embargo, estaré con ustedes durante junio y julio, o sea que no me dejen solo, por favor. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y agradezco a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico por esta gran oportunidad. Gracias, Jesús, y disfruta tus vacaciones. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.